Mañaneros y mañaneras, aquí estamos con la presentación de la última obra de Brigitte Vasallo. Os presento, hija de campesinas gallegas y sin estudios universitarios, ha trabajado de limpiadora y de marinera, es escritora, dramaturga, investigadora, centrada en los procesos de alterización, las políticas afectivas y el capitalismo cognitivo. Ha escrito la novela Pornoburka, allá por 2013, que estaba prologada por Juan Goytisolo, y numerosos relatos en libros colectivos como Un esfuerzo más, Amor y relatos narrados, Pensamiento monógamo, terror poliamoros, del 17, Lenguaje inclusivo y exclusión de clase, del año 21. Y Tríptico del silencio, compuesto por 3 libros escritos en sus 3 lenguas maternas, el gallego, el catalán y el castellano. Como dramaturga ha presentado Naxos, drama en 3 fragmentos y un par de actos, dirigida por Jenna Bagamonde y perteneciente a la primera fase de la trilogía de Naxos, y Un cos posible y lesbia, sobre la obra de Monique Wittin, codirigido con la artista visual Alba G. Corral y la performance Keisha. Como productora cultural, es que tiene mucha vida esta mujer. Pues esta es espléndida. Ha dirigido el primer Festival de la Cultura Charnega de Barcelona, 2019. Enlacé con la fosa, ¿no? Y forma parte de la compañía Billete Vallasco de Artes Escénicas. También colabora periódicamente con medios de comunicación como el periódico Ara, Pícara Magazine, el diario.es, en los que escribe artículos de opinión y coordina una sección en el programa Voz Primer de la RAC catalana, RAC 1. Ha sido artista residente, ya termino, pero la tenéis que conocer, aunque la conocéis, pero saber todo lo que ha hecho esta señora. Ha sido artista residente en la Academia de España en Roma, docente en el Máster de Género y Comunicación de la Autónoma de Barcelona y titular de la Cátedra Mercè Rodoreda de Estudios Catalanes de la Universidad de Nueva York. Y hoy, aquí, con vosotros, la fosa abierta, al archivo emocional de un milagro económico. Muchas gracias, Lola. Bueno, muchas gracias a la Feria del Libro de Granada por haberme traído y a vosotros por estar aquí un domingo a las 11 de la mañana. No daba un duro, así que os lo agradezco un montón. Además, es como especialmente emocionante para mí traer este trabajo, Olita, traer este trabajo a Andalucía. Es la primera presentación que hago aquí. Porque hay territorios, me gusta llevar el libro a todas partes, está claro, pero hay territorios a los que yo siento que este libro pertenece más y que territorios a los que es más una devolución que una llevada del trabajo, ¿no? Y yo como hija de campesinas migradas a las zonas industriales, yo soy de origen gallego, pero nos hemos estado mezclando siempre y nos seguimos mezclando todas las que venimos de pueblo. Y en ese venir de pueblo pues hay mucha gente de Andalucía, así que venir a Andalucía para mí es un poco venir a casa de mis primas y traer este trabajo y contarles en lo que hemos estado cuando estábamos en la diáspora, porque ese creo que también es un relato de las tierras que se vaciaron de nuestra presencia. Como veis, este libro parte de una orfandad, parte de que los relatos hegemónicos que han propuesto para explicar la historia de gente como yo, llega un momento que no me han servido más, llega un momento en que no puedes seguir mintiendo ni puedes seguir encajando en esa cosa. Eso creo que también es una experiencia muy queer, de decir, mira, estoy harta de tener que contestar siempre si soy hombre o si soy mujer, cuando yo no he escogido esas categorías y me tenéis hasta el moño de tener que encajar en sitios en los que ni siquiera nadie me ha preguntado si es ahí donde me apetece encajar, ¿no? Pues el relato de las diásporas, empezando por la nuestra, pero tal vez que resuene a otras diásporas, es también un poco así. Se nos proponen las categorías de pertenencia, que son siempre los lugares fijos, y a partir de ahí tenemos que decidir a quién pertenecemos, cuando lo nuestro sin duda es otra cosa. Además de los milagros económicos, pues quien ha hecho el relato es la sociedad ganadora, y la sociedad ganadora son las sociedades industriales, que nos han estado contando siempre quiénes somos, de dónde somos y cómo tenemos que hacer nuestra memoria. Y es a partir de ahí que yo me pongo a intentar hacer otra cosa, a intentar investigar realmente este libro, sí, desde la ignorancia, la falta de comprensión y desde el vacío,
Hay otros ensayos míos que yo partía más de una afirmación que tenía que demostrar o desmentir, y también con la alegría de que se puede desmentir durante la investigación. O sea, si estás equivocada, eso también está bien, no pasa nada, ¿no? Pero sí que partía de unas afirmaciones. Con este libro, que he tardado 6 años en escribir, en investigar y en escribir, no partía de ninguna certeza, partía realmente de una desazón y de no entender nada. Y es el libro y la investigación y las entrevistas y las conversaciones y los archivos y los libros que he ido leyendo los que me han ido explicando por dónde había que ir y las que me han ido explicando de qué estaba tratando de hablar yo. Yo estoy haciendo memoria porque tengo un disgusto con el presente. O sea, esa cosa de que la memoria es pasado, eso también debe de ser un invento industrial, por lo menos. Yo tengo un disgusto con el presente y la memoria es presente. Y, por lo tanto, tengo agenda oculta cuando yo hago este libro. Y la agenda oculta es impugnar un presente que no nos gusta, y impugnar un presente que nos deja sin futuro. También tengo otra agenda oculta. O sea, este libro trabaja sobre las diásporas campesinas durante el momento del desarrollismo, ¿no? Que es como mi historia concreta y la historia de tanta otra gente. Toda esa gente que se tuvo que ir del campo hacia las ciudades en el contexto del Estado español, pero lo he ampliado también al Estado italiano para que me haga de espejo. No porque me haya ido a estudiar Italia de alguna forma, sino que desplazarme me permitía 2 cosas. Una, dejar de llorar, porque me daba igual Italia cuando llegué allí. Luego ya me empezó a importar también Italia, porque la gente te cuenta sus cosas y empieza ya a enrollarte con la gente, ¿no? Pero al principio era, ay, sí, por favor, que me cuenten, ¿qué más me dará a mí lo que le ha pasado a las napolitanas? Pues resulta que sí, que también es nuestro lo que le ha pasado a las napolitanas. Entonces, por un lado, me fui porque necesitaba realmente como poder investigar un poco sin tanta carga personal, ¿no? Y sin tanto insomnio. Y por otra, porque descentrarnos en combinación con el pensamiento situado es súper útil. Es decir, estudiar lo propio, actuar en lo local, pero al mismo tiempo descentrarnos nos sirve para ver cosas que no ves en tu entorno y que de repente al ver que suceden de manera distinta te hace preguntarte cosas nuevas para tu propio entorno, ¿no? Italia es el único país del sur de Europa que no tenía dictadura durante el momento del desarrollismo, de los milagros económicos. Por eso escogí Italia, para ver si había relatos que no se habían podido hacer en el Estado español, ni en Portugal, ni en Turquía, ni en Grecia. Entonces, mi agenda oculta, ya os la digo así del principio, ya las cartas sobre la mesa, todas ellas. Mi agenda oculta con este trabajo es decir, fuimos 6 millones de personas desplazadas de nuestro lugar de nacimiento entre los años 60 y 75. Vamos a hacerlo así en amplio. 6 millones de personas somos mogollón. Eso contad que hace como 2 hasta 3 generaciones, ¿no? Pues ir multiplicando las que seáis buenas en matemáticas. ¿Cuántos millones de personas somos hoy en día? Toda esta gente se fue a las zonas, la mayoría de esta gente se fue a las zonas industriales. En cualquier caso, a las zonas de desarrollo económico, que a veces eran zonas de turismo también, ¿no? Eso quiere decir que se fueron a Barcelona, a Madrid, a Bilbao, pero también se fueron a Europa y también se fueron a los territorios que llamamos América, ¿no? Eso al mismo tiempo es súper interesante y espero poderlo desarrollar en los próximos trabajos, así más ampliamente, que en el tríptico del silencio ya hay apuntes a eso. Porque partiendo de la misma historia, yo vuelvo a Galicia como guiri, porque ser catalana mola. Por ahí adelante también hay como la catalanofobia, también me viene en plan... Pero al fin y al cabo es una cosa de clase alta. Los que vienen de Francia, ya no te cuento, bueno, los franceses que parece que vivan todos debajo de la Torre Eiffel, pero los que vienen de México tienen hasta problemas administrativos para venir. Los que vienen de Argentina vienen como sudacas. Mirad la diferencia. Y somos la misma gente. Ya no que en general siempre somos la misma gente y que todas las diásporas tendrían que ser bienvenidas porque eso forma parte ya no de lo que somos como humanos, sino de lo que propone el sistema. Sino que es que en este caso somos la misma historia. Y a mí eso me parece interesante, ¿no? Ver cómo los lugares de llegada generan todas esas desigualdades sobre un nosotros que vuelve a disgregarse en otras partes. Y me parece importante estudiarlo así también. Entonces, mi agenda oculta, voy a ellos, pero haberos generado un hype aquí en plan, pero que lo diga, que lo diga. Mi agenda oculta es que toda esta gente que somos hijas de la diáspora y que nos avergonzamos de ello, y que lo escondemos y que aprovechamos el privilegio blanco para decir no somos hijas de migrantes cuando sí que lo somos,
de repente tomemos conciencia, nos saquemos la vergüenza y cada vez que vengan los partidos de derecha y de izquierdas, porque lo hace todo el mundo, a decir, el problema son los migrantes, que nos lo tomemos como una afrenta personal y que ahí saquemos pecho y nos pongamos a defender a nuestra gente, porque nuestra gente es la gente migrante. Las que venimos de esa diáspora somos gente migrante, hijas de migrantes, aunque estemos aprovechando para simularnos y para escondernos. Así que esa es mi agenda oculta. Hay otra parte de la agenda oculta. Se nos utiliza como ejemplo disciplinar, porque es como, jolín, mira tú, vinieron los murcianos y no pasó nada, vinieron los granadinos y no pasó nada, pero ahora llegan los marroquíes y sí que pasa. ¿No será que el problema son los marroquíes? Vamos a levantar la alfombra y ver qué pasó con la gente de Granada y con la gente de Murcia y con la gente de Zamora cuando llegó a las grandes ciudades. Y también qué pasó, como por ejemplo en mi caso, nacida en Barcelona, con los catalanes pobres cuando llegaron a las ciudades. Porque lo que está haciendo todo este borrado es que cada cual sitúa la frontera donde le da la gana y los de fuera dice, estos son los de fuera por ellos, pero estos de dentro también callados. Entonces, todo el rato hay diásporas internas de las que no se ha podido hablar. Y la diáspora interna, por ejemplo, catalana, no se ha podido hablar de ella y no sé si de la andaluza se ha podido hablar. De las diásporas que hubo desde el campesinado, desde el campo andaluz hacia las ciudades. Ahí os lo dejo, eso para empezar. Bueno, como tenemos poco rato y yo ya veis que me va el rollo, vale, ¿cómo hago esto? Hay cosas importantes. A mí me gusta ejercer lo que investigo y lo que digo y lo que propongo, ejercerlo, porque creo que es en el ejemplo donde la cosa sucede. Entonces, no os puedo estar contando todo este rollazo y luego haceros un ensayo de aquellos canónicos. Un rollo patatero. Todo lo que os estoy contando de una manera u otra, de hacer la historia, de buscar otro tipo de archivos, de la literatura para no lectoras que yo estoy buscando, de la dignificación de la oralidad y el reconocimiento de esa genealogía oral que llamaron analfabetos cuando llegaron a las ciudades, cuando en realidad éramos personas de tradición oral. Todo eso, cómo se materializa en algo tan concreto como es un libro. Entonces, lo primero que yo he intentado hacer es una conversación alrededor de una mesa y que la estructura sea esa. Esas conversaciones en las que te sientas y te pasas un montón de horas hablando de todo y de nada y estás en una conversación pero entra la vecina y viene con otra cosa, entonces te vas al otro rollo tal y al cabo de un rato dices, no, pero un momento, que me estabais contando esto, volveme a contar tú. Todas esas idas y venidas fragmentadas, eso quiere ser el libro. También quiere ser el esquema de las tierras comunales, que es el fragmento con el que empieza el libro. Nuestras tierras comunales, claro, no tienen lindes, sino que tienen unas piedras a lo largo de kilómetros que tú tienes que ir buscando y la línea imaginaria que hay entre las piedras es lo que delimita qué tierras son nuestras tierras comunales. Este libro también quiere ser eso, unas piedras que propongo y que los lectores y lectoras os hagáis el mapa posible de esas tierras. Estoy pensando, os voy a leer un cachito, ¿no? Os voy a leer un cachito. Va. O sea, el problema es que os quiero leer muchos cachitos y tenemos muy poco tiempo. Y entonces, ¿cuáles? Empezamos por este. Venga, este. La Sierra de Queixa pertenece a la gente de Chandrexa de Queixa y sus habitantes tenemos derecho de uso, pero no de propiedad. Esta tierra no es de nadie para que pueda ser para todos y para todas. Ser de Queixa en términos comuneros, en términos de la gente de esta sierra y de la sierra de esta gente, significa hacer vida aquí. Y su indicador es el humo de tu chimenea. Digo chimenea, pues escribo en términos mutantes, pues estoy traduciendo. Porque aquí no tenemos chimenea sino lumbre, un espacio donde hacer el fuego, que es el hogar en todas sus acepciones. Eres de Queixa si sale humo de tu hogar durante 6 meses consecutivos. Ese es nuestro permiso de residencia, nuestra nacionalidad, nuestra pertenencia y nuestro arraigo. Cuando te vas, pierdes un derecho a uso que recuperas cuando vuelves a encender ese fuego durante 6 meses más. Un derecho que es su ejercicio activo. La sierra, me cuentan mientras cenamos en uno de esos hogares, es de uso colectivo desde tiempos inmemoriales.
Me hablan del monasterio de Montederramo, los tocinos, los carneros, los maravedíes. Me dicen que ya mucho antes de todo eso estábamos ahí. Y para reforzar el saber fehaciente de sus palabras, sacan de una maleta algo parecido a una escritura de la sierra misma. Aquí pone que la trabajábamos nosotros, nuestra aldea, los vecinos y vecinas, ¿lo ves? El documento es de 1677. Y yo, que adoro la magia, os juro que nunca había visto un truco tan prodigioso como ese testimonio inesperado del 17 emergiendo de una maleta en una cocina de Casteligo una noche cualquiera después de cenar. La sierra no tiene muros, no tiene parcelas. Para conocer sus lindes hay que guiarse por esa misma escritura e ir buscando por el monte unas piedras con unas cruces que dibujan una línea imaginaria. Las tierras que quedan dentro son nuestros montes, los de cualquiera que encienda el calor de un hogar aquí. Los montes de nadie, que son los montes para nosotros. Escribe Antonio Orihuela, en Libro de las Derrotas, que todos los mapas están llenos de señales que indican otros tantos caminos. Las cosas no tienen por qué ser como son, dice. El mundo puede ser rehecho, nuevo y distinto. Tal vez no todas las miguitas de pan hayan sido comidas por los pájaros, tal vez no todas las puertas hayan sido atrancadas, tal vez aún queden héroes en zapatillas que quieran aventurarse a encontrar el tesoro, el gran tesoro que jamás contuvo moneda alguna. Noelia y Judith, mis primas, le regalaron a su padre, al Juan de la Flora, una brújula para que subiera a la sierra a buscar las señales de ese mapa de caminos abiertos, de migas de pan. Con la escritura en la mano y la transcripción contemporánea que descifra el habla antigua, la letra embadurnada por los siglos, buscó la primera piedra de un tesoro que no contiene monedas, aunque sí riquezas. Una material, sin duda, que son las tierras del común, pero también el tesoro inmaterial de ese humo que sale de su chimenea en una aldea donde apenas quedan 2 hogares humeando. Un lugar vaciado de gentes, pero no de sentido. El tesoro inmaterial de nuestro relato es inscrito en el paisaje y del cuerpo hecho memoria. El tesoro inmaterial de nuestra existencia colectiva. Bueno. Entonces, otro reto formal para la construcción, la escritura de este libro es el tema de las lenguas. Ya veréis también que la jerarquía de testimonios, cuando estamos en recogida de oralidad y en archivos y en libros, y mezclar a Marx con mi primo Juan, pues a veces tiene sus dificultades en las citas. Y ya iréis viendo si os apetece leerlo cómo lo he ido resolviendo, ¿no? Pero luego también está la cuestión de las lenguas, porque esta recogida la he hecho como mínimo en 4 lenguas, sabiendo que también ha habido trampa porque ha habido gente que tal vez me la hubiese dado en otra lengua, pero se ha adaptado a las que yo sí que hablo, ¿no? Entonces, ¿qué hago con esas lenguas? Está fuera de posibilidad que yo de repente recoja en 4 lenguas y lo ponga todo en castellano, porque eso también es negarle su persona y su cultura a la gente que me está entregando su memoria, algo tan frágil y tan delicado y tan íntimo. Entonces, las lenguas tenían que aparecer. Al mismo tiempo, yo no quiero proponer un libro para lectores y lectoras cuatrolingües, porque para mí la accesibilidad es una cosa central e imprescindible. Por otro lado, tampoco quería dejar estos testimonios de las desarrapadas del mundo, las que nadie le recoge ni aparecen nunca en los libros y que no se les entendiera. En plan, no, pues lo dejo en italiano, lo dejo en gallego o lo dejo en catalán y total, ¿qué más da lo que esté diciendo esta gente? ¿No? Así que tampoco era una opción. Así que ya veréis también cómo lo he ido resolviendo, que es apuntando la lengua en la que hablan, dejando fragmentos que me parecen que son lo bastante accesibles, porque al final, o sea, estamos hablando de italiano, catalán, castellano y gallego. ¿Sabéis lo que os digo? Que es como... O sea, no puede ser que leas a Hegel y lo entiendas y luego no entiendas a mi vecina hablando gallego, ¿no? Cuando son lenguas como bastante cercanas. Entonces, dejándolo, apuntándolo, eso sí, en qué habla la gente, teniendo en cuenta que un idioma y una lengua y un habla, pues no siempre es lo mismo que os voy a contar en Andalucía, ¿no? Con las hablas andaluzas.
y apuntando y poniendo traducciones en los momentos en que es demasiado largo, que me parece que se puede llegar a dificultad poniendo las traducciones al pie de página, y en ocasiones poniendo las recogidas literarias al pie de página. Porque también hay una cuestión de cómo yo reduzco, cómo yo parafraseo, cómo yo interpreto, que ahí cabe el error. Cabe el error y cae la discrepancia. Que estamos en una época en que la discrepancia es una cosa muy difícil de llevar, que parece que si no estamos de acuerdo somos enemigas, o que parece que si no estamos de acuerdo somos contrarias, y es no necesariamente, o sea, tu opinión y la mía pueden convivir perfectamente y pueden formar parte del mismo universo perfectamente. Entonces, todo eso. Por otro lado, ¿por qué dos agendas ocultas más? Una, yo sigo convencida de que contra lo que nos están diciendo, para entendernos no tenemos que hablar el mismo idioma, no es necesario. Para entendernos solamente necesitamos querer entendernos. Y a partir de ahí el ser humano tiene un montón de herramientas para hacerse entender. Y la segunda, que la emoción básica del ser humano cuando se encuentra ante lo desconocido no es el miedo ni es el odio, sino la curiosidad. Y entonces yo ese caminar por lo desconocido quería también que fuese una de las experiencias lectoras del libro. Llegar a puntos donde no exactamente entiendes, pero sí que prestando un poco de atención y haciendo un poco de esfuerzo a esas gramáticas imposibles que también son las historias campesinas y de la gente perdedora de estas guerras del capitalismo. Hacer ese esfuerzo me parecía también una cosa preciosa desde el punto de vista de la lectora que también soy. Así que ya veréis cómo he resuelto también la cuestión de las lenguas. Y luego, para escribir este libro, una de las cosas más difíciles en toda esta investigación ha sido ir encontrando las preguntas. Porque no es que no tengamos historia, tenemos una historia, tenemos la historia que nos han dado y que nos hemos creído, porque es la historia hegemónica que ha dicho que nosotras éramos pobres, bárbaras, atrasadas, sucias, feas, desgraciadas, vagas, ¿qué más? Todo, ¿no? Que éramos todo. Y que como éramos todo eso, claro, nos tuvimos que ir a las ciudades, joder, a trabajar, pero también a ensuciarlas, ya sabes, y a civilizarnos para un poquito de por favor, que allí tal, no les desmontásemos su tingladito urbano, ¿no? Claro, todo eso lo vas interiorizando, te lo vas interiorizando y va como calando, calando, calando. Entonces hay mucho que desmontar antes de poderte hacer las preguntas del sujeto político que somos. No del objeto avergonzado, sino del sujeto político que somos, ¿no? Una de ellas, desmontar, ya lo veréis. Hoy no voy a tener tiempo de leerlo, pero yo tengo una misión de vida contra Marc Augé, el de los no lugares. ¿Os suena? Ya lo leí. Me encantaría leeroslo, pero no tenemos tiempo. Ya os lo leeréis, porque eso del no lugar no me tiene frito. Me tiene frito, me tiene frita, me tiene frita. Me tiene frita desde hace 20 o 30 años que se puso de moda, pero que yo era una limpiadora realmente y que, ¿cómo va una limpiadora a contestarle a Marc Augé? Pero mira la vida, es como a vosotras que estabais en segunda fila, os he quitado las sillas y habéis quedado delante, pues a mí me ha pasado eso. Entonces, una es vengativa, porque yo tengo un horóscopo que me trae por el camino de la amargura, porque es, vamos, en fin. Pero tengo un ascendente vengativo, afortunadamente. Entonces ese ascendente no me deja olvidarme de las cosas. Y se me ha metido aquí Marc Augé y Marc Augé es. Ya lo leeréis. Porque eso el no lugar, ¿qué significa un no lugar? ¿Qué carajo es un no lugar? Lo que él no ve es un no lugar. Porque siempre nos dicen, claro, es que tú estás en un no lugar. ¿Yo? ¿A ti te parece que yo estoy en un no lugar? Más ahora que tengo un micro. ¿Yo? No. Entonces ahí yo lo he construido devolviéndole la pelota a Marc Augé. Esos lugares afirmativos a los que llamo sí lugares, poniéndole yo también ahí la partícula como hace él tan ricamente, esos son los lugares afirmativos sin duda sedentarios y los que tienen el criterio de verdad, los que tienen los museos, los monumentos y tienen el poder de hacer la historia. Pero las diásporas somos otra cosa. No es que yo a veces añoraba, ¿no? No tenemos museo, no tenemos museo, no tenemos museo. Pero si yo no quiero museo, ¿cómo va a tener una diáspora un museo? ¿Cómo va a tener una diáspora un lugar fijo de memoria? Nosotros tenemos que tener otra cosa. Lo nuestro tiene que ser otra cosa. Y tenemos que inventar esa otra cosa sin que sea un reflejo o una añoranza de lo que los lugares afirmativos hacen con su historia. Que está bien, pero es suyo, no es lo nuestro. Entonces, una de las cosas fue quitarme todo eso de encima, ¿no? Que si somos de un espacio liminal, ¿qué liminal? Ni qué liminal. Que liminal, que si el no lugar, toda esa cosa. El atraso, la vergüenza,
esto no le interesa a nadie, esto para qué estás escribiendo esto, qué vas a buscar ahí, estás romantizando la vida del campo. O sea, sabemos que la teoría de la romantización, yo soy una de las constructoras internacionales de esa teoría, ¿no? Y ahora me dice la gente, estás romantizando la vida del campo. Y es como, pero a ver, ¿sabes? Que yo me sé vigilar eso. Eso es lo primero. Segundo, pero si estáis romantizando a Leonardo DiCaprio, a Piqué y a Shakira, a Ru Alejandro y a Rosalía, y ahora a Rosalía y a Loli Bahía también la estamos romantizando. Y yo no puedo romantizar a las 4 viejas que son mis vecinas en lo alto de una montaña, que nadie se acuerda de ellas. ¿Va a ser ese el problema de la romantización? Pues por ahí, ya os lo digo. Entonces, todo eso, todas esas policías que llevas en la cabeza, había que desmontarlas para ir encontrando la otra cosa, ¿no? Y luego conseguir hacer de la historia natural historia política. Esa es la primera pregunta, que veréis que hay toda una parte del libro que va dando vueltas sobre eso. Cuando yo empecé a hacer entrevistas para este trabajo, el Tríptico del Silencio y toda esta serie de trabajos que estoy haciendo sobre la diáspora, yo preguntaba, ¿por qué emigramos? Y la gente me decía, porque éramos pobres. Y éramos pobres, o sea, éramos pobres. Yo tengo conciencia de eso, tengo la memoria corporal y cultural de la pobreza en mi casa. Tengo los signos físicos de toda la gente en mi familia que se quedó ciega por falta de vitaminas, todos los problemas de crecimiento, o sea, todo eso ha sucedido delante de mis ojos. Así que no puedo negar, ni voy a negar la pobreza, no, éramos pobres. Pero entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué éramos pobres? Eso es lo que hace pasar la historia natural a la historia política. Y en esos procesos, buscando, me llegó al 1492, 2 de enero, la toma de Granada. En Granada lo venimos a presentar. Ahí se reconfigura una buena parte del campo de aquello que será el Estado español. Y más adelante las desamortizaciones son 3 etapas muy importantes. Jovellanos, Mendizábal y Madoz, donde, que al principio parece una buena idea, ¿no? Cogemos las tierras que no están en producción desde una lógica feudal y las ponemos en manos productivas, ¿no? Estupendo, ¿no? La colectivización, pero claro, no fue así. Cogieron las tierras de la aristocracia y de la iglesia para financiar guerras y las vendieron en lotes tan grandes que nunca llegaron al campesinado, sino que llegaron a esa nueva construcción que ya era la burguesía, que era lo que estaba viniendo con el Estado liberal y con el capitalismo. En ese trasvase, a los campesinos les subieron los arrendamientos y les empeoraron las condiciones de vida, así que a cada desamortización hay grandes llegadas de población campesina hacia las ciudades. Si no habéis visto el documental El campo para el hombre, que está en YouTube, por favor, os lo pido, por favor, que le echéis un vistazo, sobre todo las que sois de genealogía campesina, porque eso es los testimonios directos y sin filtro de campesinado andaluz y campesinado gallego en la época del desarrollismo, contando lo que les está pasando. Y yo creo que es como una herencia que nos entregaron, ¿eh? Creo que es una herencia que nos entregaron para que podamos hacer también nuestra genealogía de lo que fue. Entonces, os voy a leer un cachito, un ejemplo así como simple de qué sucede cuando se hace la historia natural pasa a ser historia política. Esto lo explico estando ya en mi aldea, estando en Chandresa de Queixa. Ayer recogí, con un poco de susto, como escondiéndome, algunas ramas para encender el fuego y hoy subo a la aldea de arriba con los bolsillos llenos de castañas. Se las enseño a mi prima Ana como quien muestra una travesura, como cuando éramos pequeñas, y no entiende por qué se las enseño en secreto. Así que lo nombro, Collín Castañas. Ella me mira divertida y me pregunta en un susurro por contagio que de dónde las he cogido. Y le digo, do camiño. Y ya se empieza a formar corrillo y llega mi tío David y mi tía Concha y mi primo José Luis y el señor Alfredo, que no quiere que lo llame señor, pero que a mí me cuesta tanto no hacerlo porque tiene, nota al pie de página, tiene 102 años a día de hoy. Entonces ya este hombre lo conoció siempre viejo. Y es como, no me trates de usted. Yo... as cousas do camiño podes collelas, me cuentan, porque son de todos. Y me miran divertidos, pero también me miran con algo de compasión, con algo de ternura al darse cuenta de la magnitud de lo que nos ha pasado, de la mutación que nos ha hecho creer que coger cosas de un camino es poco menos que robar. Porque las cosas del suelo no se cogen, me han enseñado a mí en la ciudad,
mucho menos para comerlas. En 1585, Margaret Harker, de 60 años de edad y vecina de Stanmore, fue ahorcada por brujería porque había recogido un canasto de habas en el campo del vecino sin permiso. Esta historia la recoge Peter Linebaugh en el Manifiesto de la Carta Magna, donde explica que los cercamientos de las tierras comunales en la Inglaterra del siglo XVI marcaron el inicio del fin del campo europeo en favor de la civilización industrial. Fue entonces cuando recoger habas del campo o castañas del camino pasó a valer la pena de muerte. Bueno. Esto es el desmontar, así a grandes rasgos, ¿vale? Pero entonces vamos a ver qué he montado. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es que nosotras no venimos de un territorio, no venimos de una geografía más que de un territorio, no venimos de una geografía, sino que venimos de una ontología. Que el campo campesino preindustrial del que venimos, posfeudal o semifeudal aún, no tampoco vayamos a idealizar la cosa esa, no veníamos como de una cosa idílica, pero precapitalista, es un sistema de pensamiento distinto. Entonces, que nosotras no hicimos un viaje, sino que hicimos una mutación y que nuestras familias hicieron una mutación, que hay que observar en todas las capas posibles de lo que es esa mutación, también la mutación de género. A partir de esa mutación ontológica, cuando investigamos y cuando hacemos nuestra genealogía, tenemos que tener en cuenta ese salto epistémico. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un mundo que es distinto y que curiosamente se parece más una aldea de los Alpes y mi pueblo, y seguramente una aldea andaluza, que mi pueblo y la ciudad que tiene al lado. Es mucho más distinta y eso ha sido también fascinante irlo viendo. ¿Dónde se ven las huellas de ese otro mundo? Porque claro, todo está intervenido desde siempre, ¿no? Al campesinado se le ha aplicado un montón de disciplina de género también. No sé, imaginaros, yo una vez estoy en mi casa allí, abro la ventana y me encuentro a 2 vacas follando. 2 vacas hembras follando. Espectacular. No sé si sabíais que eso podía pasar, no sé si lo habíais visto nunca, o sea, yo me quedé alucinando. Entonces, eso sucede, se ve que cuando las vacas están en celo, pues hay vacas hembras que se llaman machorras, que las montan. Y entonces una sociedad que está en contacto con eso, imaginaos la disciplina que hay que aplicarle para que piensen que la heterosexualidad es natural y que es lo único que existe. Y se les ha aplicado, esa disciplina, pero a mí me parece interesante pensar cómo se les ha aplicado, porque siempre estamos con el rollo de las aldeas son homófobas, pero ¿qué quiere decir las aldeas son homófobas? ¿Por qué? Porque son aldeas. Eso es peligrosito de defender, Las ciudades no son homófobas. ¿Qué tal os va en Granada? Yo os puedo contar lo mío. También me parece un fracaso queer creer que lo único que nos protege es el anonimato. Que si la gente nos conoce y sabe dónde vivimos, que eso siempre va a ser para el mal y no para el bien. Eso también me parece un fracaso queer. Entonces, yo no tiro más para ahí. Para hacer esto, es que no tengo tiempo, para hacer esto del anarchivo, que le llamo, ¿por qué le llamo anarchivo? El anarchivo es una propuesta artística amplia de otras formas posibles de hacer archivo, que ninguna de ellas sea definitiva, que no sea jerárquica y que no imponga el universalismo ese de la museización y el monumento, ¿no? Entonces, yo he trabajado como con 300 entrevistas, además de fuentes escritas y archivos. Como 300 entrevistas, donde la gente me iba entregando sus historias, porque yo en buscar una historia, claro, también buscaba una historia personal, partía también de buscar una historia personal. Pero entonces ahí había que llegar al momento de contaros o montar el libro de otra forma, que también era una posibilidad, o si no, llega el momento de contaros que es que yo no tengo archivo personal. No solamente por la dictadura, no solamente por la transición, que fue un proceso de silencio, no solamente por el éxito del capitalismo y sus narrativas de borrado de otras historias posibles, sino por lesbiana, porque la historia queer también propone una ruptura familiar, desgraciadamente, que a mí me ha tocado.
Entonces, la misma violencia que el Estado impuso a mi familia se fue reproduciendo dentro de mi familia y se reprodujo en forma de violencia de género en mi casa. Así que yo no tengo acceso a la historia directa de mi familia sanguínea, que era una de las cosas que estaba buscando. Pero eso también me ha ayudado a entender que no es eso lo que buscaba. Que eso de la familia sanguínea, esas genealogías así verticales, esas son las genealogías de otra gente que no somos nosotras. Esos son los Borbones, los Windsor, la Casa de Alba y toda esa purria. Nosotros somos otra cosa. Nosotros tenemos otras madres, muchas madres. Mi madre estuvo criando a unas criaturas en Francia. Cuando emigró, ella emigró hacia Francia, por eso yo me llamo Brigitte, y trabajó de interna durante 10 años, criando a otras criaturas. No es la madre de esas criaturas y al mismo tiempo nosotras, ¿quién nos crió? Todas las personas que nos criaron no son nuestras madres, no ese es el árbol genealógico que en verdad queremos, que es un árbol genealógico colectivo y no sanguíneo. Y que de nuevo vuelve a ser historia política y no historia natural. Así que yo en ese buscar la historia de mi madre que no tengo, me di cuenta de que no era exactamente la historia de mi madre, la anécdota de mi madre lo que yo buscaba, sino la narración de quiénes son mis madres políticamente y cuál es la historia de lo que nos ha pasado en lo colectivo. Por eso he recogido la historia de mis vecinas, pero también la historia de la gente en Italia que me ha ido contando. Aparte de eso, no podía renunciar a la verdad de que mi madre no me había querido entregar su historia. Yo se le había preguntado los años en los que aún nos hablábamos, yo se lo había preguntado muchas veces y ella no quería hablar de la migración. Y eso me generaba un problema ético, porque la historia de mi madre es mía, yo de eso no tengo ninguna duda, pero yo la quiero para no solo escribirla, sino publicarla internacionalmente. Y ahí mi madre tiene derecho a su intimidad, porque su intimidad sí que es suya, ¿no? Entonces, ¿cómo ir conjugando todas esas cosas que no le faltasen al respeto a ella, pero que al mismo tiempo pudiesen contar las cosas que me han pasado a mí y que son mías y que sí que las quería hacer públicas en alguna medida? Porque la historia de las familias violentas pues es una historia también compartida y que también nos merecemos poder nombrar y poder recoger así. Os leo un cachito sobre eso. Voy a leer 2 trocitos más y ya nos vamos a lo siguiente. Aquí va. Cuando en el proceso de este libro, un poco antes de este libro, a mi madre la diagnosticaron de Alzheimer. Yo en mi cabeza, esa fue mi última conversación con ella, pero no lo fue. Yo creo que no lo fue. Luego como cojo las agendas y miro así sobre el archivo y creo que no lo fue. Pero es curioso que mi cabeza ha guardado eso como realmente la última conversación con ella. Es la última vez que la recuerdo hablando. Qué extraño va a ser promocionar este libro sabiendo que tú estás en una residencia, tu cuerpo sin memoria ya, que tal vez sin memoria haya vuelto a ser un cuerpo amable, un cuerpo bueno. Como si lo otro, la crueldad, fuera un añadido que no era tuyo del todo, ese clavo ardiendo. Qué extraño va a ser promocionar este libro, sacarlo del espacio íntimo del escribir, que es hablar con una misma, y abrirlo, entregarlo. Y que tú estés ingresada en una residencia a la que nunca voy, sin poder contestar, sin poder replicar. ¿Por qué no vas a visitar a tu madre?, me pregunta la gente a veces, refiriéndose a ir a ver un cuerpo sin memoria que incendia la mía. Visitar a tu madre como quien transita un no lugar de Marc Augé, un espacio sin historia, sin relaciones, sin identidad, como si los seres humanos fuésemos apenas pacientes y visitantes, una madre cualquiera y una hija cualquiera. ¿Por qué no voy a visitarla? Es más fácil vivir como si no existieses. La vida, de hecho, se ha vuelto extraordinariamente fácil desde que vivo como si ya no existieses, desde que te maté mucho antes de la clínica y la enfermedad. Desde que no estás, ya no salto cuando suena el teléfono por si estás gritando al otro lado del hilo, con tus gritos sordos que no son chillidos, sino que son otra cosa, que son puñales, que son veneno. Ese gritar contenido que duele más que cualquier grito. Desde que no estás, ya no me pregunto a cada paso qué diréis. Ya no llevo una vida tan desdoblada. Ya no habito un yo tan disimulado que ya era solo fragmentos. Librarme de eso, de esa yo tan asustada, que aún me habita, pero que tiene menos poder,
Despreocuparme por vuestro rechazo radical, periódico y aleatorio me ha devuelto la vida. No me diste tu memoria, no puedo eludirlo. No me quisiste dar tu memoria, aunque te pregunté durante años, no quisiste. Mi padre sí, contaba sus historias de fanfarrón, de pechito para afuera, pero tú no. No me diste esa memoria que es tuya. Pero sin ti, nada de lo que yo soy tiene sentido alguno. Así de jodida es la conciencia. Me pasé la infancia diciéndote que yo iba a ser escritora y me doy cuenta ahora de que había una amenaza en ello. Soy la escritora que va a escribir un libro sobre ti sin tu permiso. ¿Tenemos 10 minutos más aún? ¿10? ¿Sí? ¿10? Vale, vamos allá. Entonces, 5, vale. La otra cosa que hago para buscar esa madre, esa memoria esquiva, es ir a hablar con la gente a la que mi madre crió durante 10 años. 10 años vivió de interna en casa de una familia rica en París. O sea que toda la memoria de la vida de esos 10 años de esa familia es la historia de mi madre. Y yo pensaba que en los álbumes de fotos de esa familia habría fotos de mi madre, porque en nuestros álbumes de fotos había fotos de esos niños. Yo lo recuerdo perfectamente. ¿Y por qué? No sé, espero daros ternura. Fijaos qué inocencia de clase tengo yo aún hoy a estas alturas de mi vida, que pensaba que las clases dominantes tienen las fotos de la criada en sus álbumes familiares. Y resulta que no. Resulta que no. No solamente no la tienen, sino que ese señor no me quiso contar nada. Me contestó algunos mails al principio. Yo creo que porque creyó que yo era una escritora interesada en su familia, y luego dejó de contestarme. Pero bueno, yo ya os he dicho que tengo un horóscopo vengativo, ¿no? Un ascendente. Entonces, y el oye, que se sienten ahí. Yo me he puesto a escribirle cartas que ya no me han dado, ficciones aquí en las que he podido sacar toda una rabia de clase, que fijaos que si él me hubiese contestado bonito, yo me hubiese dado cosa. Pero como tal, tararí, tarará. Entonces, una cosa preciosa que ha pasado en la escritora de este libro, me escribió el otro día un amigo para contármelo, es que cuando pones el nombre de este fulano en internet solamente aparezco yo. Así que lo he borrado de su propia historia. Os leo el último fragmento ya de estas cartas que le escribo y que me dan la oportunidad, que no le mando, claro, que ya escribo para la ficción, y que me dan la oportunidad de hacer todo ese pensamiento de clase alrededor de quién posee nuestra historia y quién se atreve a no darnos nuestra propia historia, ¿no? Como quién se atreve a tener aún las fábricas, convertirlas en museos y cobrarnos entrada para ir a visitar las fábricas en las que trabajó nuestra gente. Cher Monsieur Charmat, paso muchas horas tratando de entender por qué no me contesta. He valorado todas las posibilidades, incluso su muerte, especialmente su muerte. Es la solución más fácil. Ha fallecido y por eso no me puede responder, no porque no quiera. He puesto su nombre infinidad de veces en el buscador, reviso las necrológicas de los periódicos, pues imagino que es la forma en que la gente de su clase hace estas cosas, monitorizo sus redes sociales de forma insistente, casi preocupante. Las opciones que barajo 2 puntos. Esto quiere decir que cuando mi terapeuta vino a una presentación, a la siguiente sesión empezó así. Me miró y me dijo, ¿cuándo me ibas a contar lo del acoso? Porque yo mientras lo hacía me parecía normal, pero es verdad que leído así, dice, joder, qué fuerte, tío. Qué fuerte, tío. Las opciones que barajo, 2 puntos. Una, le ha dado un infarto jugando al golf. ¿Es eso siquiera posible? ¿Un infarto por el golf? Si el infarto no es por el golf, pero es durante un partido de golf, ¿es correcto enunciarlo como un infarto jugando al golf? 2. Le ha atropellado de manera fortuita uno de esos cochecitos eléctricos que salen en las películas para ir de un hoyo a otro o lo que sea que hacen ese juego suyo. Porque de verdad que sus redes sociales solamente hablan de golf. Él se pasa el día en el golf. 3. Le ha fracturado el cráneo un palo de golf lanzado por un golfista furibundo tras fallar un golpe. Os reís, pero busco en Google y resulta que en Estados Unidos cada año
40.000 personas resultan lesionadas en la práctica de este deporte por objetos voladores. ¿Cómo te quedas? Ya sean palos coléricos o pelotas descarriadas. 40.000 personas, casi una epidemia esto, ¿no? 4. Le ha partido un rayo. Algo casi esperable para alguien como usted que vive al fin y al cabo en contacto con la naturaleza implacable del green. 5. En caso de que usted tenga vida más allá del deporte, ha sufrido un ictus arreglando el jardín, cortando unas rosas, tomando un coñac, ha asomado al balcón de su castillo y no puede contestarme, pues no recuerda quién es usted. Imagínese acordarse de quién demonios soy yo. Mis opciones favoritas, ya se puede imaginar, monsieur, son la 3 y la 4, así que me agarro a ellas, me regodeo, elaboro fantasías, recreo escenarios en voz alta, desde luego poco cobra mi terapeuta, ¿eh? Hasta que cualquier día aparece un nuevo perezoso post en sus redes que demuestra que está vivo. Entonces construí otras vías de escape para esta ansiedad. He pensado que mis mails se van al spam, quién sabe por qué. Por un error de la máquina, un fallo tonto de graves consecuencias, o que usted ha perdido la contraseña, tal vez a causa del susodicho ictus que nunca sucedió, y no consigue volver a entrar en su propio correo. Tal vez tenga usted miedo de mí, miedo de lo que le pueda preguntar, de lo que podamos indagar. Es una de las plagas de la modernidad. ¿Qué gente tan pequeña somos? El pueblo egipcio sobrevivió a 10 plagas, 10. Vio sus ríos convertidos en sangre, vio morir a sus primogénitos, vio perecer a sus reses, sufrió los cuerpos llenos de llagas y ese pueblo aún así construyó las pirámides. Pero nosotras vivimos en el terror de ser simbólicamente acusadas de algo, de ser señaladas, de que esa persona que tengo delante no sea una igual, sino una víctima, que es una nueva categoría del espejismo. Esas son nuestras tinieblas. ¿De qué te quejas?, me preguntan a menudo. ¿Acaso no había catalanes pobres, franceses pobres, bonaerenses pobres, mexicanos pobres, madrileños pobres? ¿Acaso solo vosotras, solo vosotras? ¿Acaso no hay pobres más pobres que vosotras, migrantes más migrantes que vosotras? Ranas, Monsieur Charmat. En Egipto llovieron ranas, langostas, tábanos e incluso fuego llovió. Y aún así, ese pueblo hizo las pirámides. Tal vez este buscar, me digo, no sea una queja. Tal vez sea solo un buscar. Tal vez no vaya en pos de una historia bonita, sino propia. Tal vez no de una historia mejor que la historia de las demás, sino simplemente nuestra. Tal vez no busque el dolor, sino la vida. Tal vez no busque siquiera una verdad, sino, como diría Mackenzie Ward, tal vez ande buscando una ficción más adecuada, una mentira más pequeña. Tal vez no sea hacer nuestra historia de manera instrumental, hacerla para tender puentes, como me exigen a mí, que he propuesto la venganza. Me dicen que tienda puentes, que tienda puentes. ¿Vosotras me veis pinta de tener ganas de tender yo puentes, sino de quemarlo todo? Hacer nuestra historia para conciliar, que es una forma de hacerla para otros. Hacerla como si no mereciese ser hecha, pero fuese útil y entonces sí. Y me pregunto si Milena Busquets tiene que justificarse cada vez que escribe sobre su familia, o si se tiene que justificar Lore Morat por hacer historia de la suya a través de Proust, nada menos. Me pregunto si algunas historias no merecen ser en sí mismas y por eso pedimos todo el rato permiso para hacer la nuestra. Perdón y permiso. Tal vez este pensarnos no sea hacernos las víctimas, sino hacernos sujetos de la historia. Tal vez eso es lo realmente peligroso y no el lloriqueo. Mis padres tenían una Vespa en París. Siempre recordaban la Vespa como si fuesen una pareja romana y no parisina, como si fuesen Audrey y Gregory y estuviesen tranquilamente de vacaciones. Y me imagino a mi padre conduciendo y a mi madre sentada de lado con un pañuelo sujetándole el pelo por las calles de la capital del mundo, comiéndose por un rato ese mismo mundo que también era suyo. Muchas gracias.